Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Hoy terminamos la materia de entorno de la empresa. Felicidades, una materia más, no una materia menos, sino una materia que va a ampliar su conocimiento en el área de mercadotecnia. Y van a ver cómo mercadotecnia lleva muchas materias que ustedes ni siquiera se imaginaban y es una carrera muy interesante, muy bonita y que nos hace mucha falta explotar bien en nuestro país. El día de hoy ya vamos a hablar de la inversión extranjera. ¿Qué es la inversión extranjera? ¿Por qué necesitamos o no inversión extranjera? La sesión pasada hablábamos de exportar. Bueno, si no exportamos, si nuestra cultura como comerciantes no es de una cultura de exportadora, que sí lo hacemos. El problema está en que exportamos menos de lo que importamos. Esa diferencia entre lo que se importa y lo que se exporta es lo que se llama balanza comercial. Si la balanza comercial es positiva, significa que exportamos más de lo que importamos. Si es negativa, entonces pues es el resultado inverso. Somos un país importador preponderantemente. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer para traer riqueza a nuestra empresa? Pues la inversión extranjera directa. ¿Nos conviene o no? ¿Es buena? ¿Es mala? Bueno, pues está muy manipulada, muy manejada. Van a encontrar a lo largo de su camino, a lo largo de su vida, van a encontrar opiniones a favor, opiniones en contra. Yo tengo mi propia opinión, pero la más importante es la de ustedes. Vamos a ver si hoy nos podemos poner de acuerdo todos y ver que a veces ha sido satanizada la inversión extranjera y otras veces ha sido prácticamente puesta en un pedestal. Vamos a ver si hoy podemos despejar esta pequeña confrontación que hay al respecto de las inversiones extranjeras. Primero que nada vamos a empezar con las conversiones extranjeras. Entonces, las políticas para el tratamiento y la condonación de la deuda han venido siendo un asunto de interés prioritario para todo el mundo. Todos los países tienen deudas. El país con la deuda más grande del mundo son los Estados Unidos. ¿Sí? Ellos tienen deuda. También, usando nuevamente como ejemplo Walt Disney, alguna vez le preguntaron, ¿y cuánto vale su empresa? Y él se quedó pensando, pues no sé. Y luego le preguntaron más directamente, ¿cuánto vale Walt Disney? Y quedó pensando, dijo, pues yo creo que valgo mucho porque debo mucho. ¿Sí? Y fíjense que tenía razón en su apreciación. ¿Por qué tenía razón en su apreciación? Pues muy sencillo, porque solamente me pueden prestar si tengo con qué pagar. Y entre más deba yo, si tengo con qué pagar, entonces efectivamente valgo mucho. Y la prueba de ello pues son los Estados Unidos, que es el país con la deuda más grande de todo el mundo. ¿Por qué tienen la deuda más grande de todo el mundo? Porque la pueden pagar. ¿Sí? Recuerden que en el manejo de estos tres famosos dineros, el dinero que ingresa, el dinero que gasto y el dinero que debo, pues no debo de ingresar menos, mejor dicho, debo de ingresar siempre más de lo que puedo gastar y de lo que tengo de deuda, ¿ok? Mis ingresos deben de superar mis deudas y mis gastos. Entonces, las deudas de los países, pues han venido creciendo, se vuelven más grandes cada vez. Hay problemas políticos que a veces dificultan el pago de la deuda. Y bueno, se volvió prioritario para el mundo a partir de 1982. Un crack también no tan grande como lo de los años recientes, ¿verdad? Pero ya nos obligó, al menos en México como país, que hubo una gran devaluación, una crisis muy importante en 1982, en donde el dólar se fue a 50 pesos por dólar. Yo sé que muchos dirán, oye, espérate, pues si ahorita anda en 13, ¿no? Etcétera, 14, lo que sea. Bueno, es que llegó un momento en que tuvimos que quitarle 3 ceros a la moneda. Por eso en 1982, pues, ¿qué hacemos con la deuda eterna? Ya no le llamábamos deuda externa, ¿no? Porque no se terminaba nunca de pagar. Entonces, las soluciones arbitrarias ante aquella crisis resultaron de todo total y absolutamente ineficientes. Hoy son numerosos los países que arrastran problemas de sobreendeudamiento. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay algo que se llama anatocismo. ¿Qué es el anatocismo?
yo te presto y te voy a cobrar un interés sobre ese préstamo, ¿ok? Pero ese interés no mata el capital y te sigo cobrando lo que me vas debiendo y te voy cargando intereses sobre intereses. Eso se llama anatocismo. En México, la Corte Suprema de Justicia declaró que es legal. Es legal cobrar intereses sobre intereses, que es lo que hacen finalmente los bancos. ¿Y qué es lo que hacen los bancos? No, mira, no te estoy cobrando interés sobre interés, te lo estoy pagando, te lo estoy cobrando sobre lo que te estoy cobrando, con eso estás pagando el interés. Lo que pasa es que como no me terminas de pagar el capital, ¿verdad? Pues genera nuevos intereses. Es un manejo numérico, básicamente. Entonces, todo lo que ha pasado desde 1982 hasta la fecha, ¿sí?, pues han traído problemas con los países que están sobreendeudados, con unas deudas que ya no podrán pagar. No es el caso de México, quiero hacer la aclaración, ¿sí? El caso de México, pues son deudas que pudiéramos decir al día de hoy que están bajo control, afortunadamente, ¿sí? De manera que todavía hoy la deuda externa persiste como problema y no únicamente para los países pobres. Estados Unidos ha tenido serios problemas de pago, serios, muy serios, porque aunque tenga la posibilidad de pago, no tiene el cash flow para poderlo hacer, es decir, no tiene el dinero así fresquito para decir, a ver cuánto te debo y aquí te pago. Hay que convertir muchos bienes en dinero, muchos activos en dinero, y ahí es donde está el problema. Sí, según los cálculos del Banco Mundial, hay un total de 88 países hoy en situación de endeudamiento moderado a severo. ¿Sí? ¿Cuántos países hay en el mundo? Pues más de 200. 88 están con problemas de moderado a severo. O sea, de un amarillo casi naranja a rojo, a total y absolutamente rojo. Como dirían los mercadólogos, rojo Coca-Cola. ¿Sí? Bueno, pues así. En este contexto, bueno, pues hay programas de conversión de deuda, por eso hablamos conversiones extranjeras, iniciadas del sector privado por lo menos desde hace 20 años, ¿sí? Entonces, y en el sector público desde hace 15, porque hay deuda privada y hay deuda pública, hay deuda que se le debe a empresas, hay deuda que se le debe a gobiernos, y entonces vamos a ir separando, caray, si hay dos tipos de deuda es porque hay dos tipos de inversión privada e inversión pública, ¿verdad? Bueno, los que son de derecha o de tendencia capitalista dicen que la mejor es la inversión privada. Los que son de izquierda o socialistas o comunistas dicen que la mejor es la inversión pública, que le debamos a otros gobiernos, no a otras empresas. Al final, el dinero no tiene ni color, no tiene ni partido, no tiene bandera, no le importa si ustedes son de derecha o de izquierda, es dinero. Y entonces vamos a procurar manejarlo así, tener una cómoda posición central en donde veamos las cosas desde lejos, pero con mucha frialdad. Bueno, ni tan de lejos, más bien de cerca, pero con mucha frialdad. Los programas de conversión de deuda son así pues una de las oportunidades y posibilidades que ofrece el tratamiento de la deuda externa, y están vinculados a las políticas de ayuda al desarrollo. Es decir, estas deudas, ¿por qué me endeudo? Porque pedí dinero para hacer algo. El gran problema de muchos países es que ese dinero que se pidió para hacer algo no se hizo, se perdió. Quién sabe por qué artes desapareció y o bien no fue usado para los propósitos o los fines que se habían dicho al principio. Entonces, conviene tomar como punto de partida que las políticas de conversión no están llamadas a solucionar los problemas de sobreendeudamiento. A un país que está sobreendeudado, este tipo de conversión no le va a ayudar, ¿sí? Incluso si no se maneja adecuadamente, le puede perjudicar. Entonces, estas conversiones, primeramente, no son para todos, son para el resto de los países que no están en un sobreendeudamiento ni siquiera moderado. Vaya, hay endeudamiento, pero no sobreendeudamiento. Tampoco pueden conseguir un impacto decisivo sobre las cuentas nacionales de los países que están sobreendeudados. Es decir, para poder utilizar este tipo de recurso,
No necesitamos tener una deuda más allá de lo que podamos pagar. Pongo un ejemplo, si yo gano 20,000 pesos y mi deuda es de 5,000 a pagar en un año, tengo toda la posibilidad de poderlo pagar. Es posible pagar, si gano 20,000 pesos, es posible pagar 5 en todo un año, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque es el 25% es la cuarta parte y ya es alto, porque en algún momento cuando estábamos viendo el entorno financiero, decíamos que no había que endeudarse con más del 20% de nuestro ingreso, ¿sí? Bueno, aquí ya estamos hablando del 25%. Entonces lo ideal sería, pues si debo 4,000 pesos, estoy dentro de mi 20%. Pero, por ejemplo, si yo gano 20,000 pesos al mes y me endeudo con 10,000, estoy perdiendo la mitad de mi ingreso. Eso le pasa a los países. Eso precisamente le sucede a muchos países. Como consecuencia, tampoco los programas de conversión de la deuda deben de ser una herramienta para resolver los problemas estructurales de desarrollo. Si mi problema es que no me he desarrollado, ¿para qué me endeudo para seguir sin desarrollarme? Aunque intente desarrollarme, no voy a tener para pagar la deuda. Es como cuando yo saco de una tarjeta de crédito para pagar otra. Resolví el problema de esa otra tarjeta, ahora ya la trasladé a esta. ¿Sí? Y entonces vamos girando la deuda hasta que tenemos una deuda totalmente fuera de control. ¿Sí? Por el contrario, los canjes de deuda sí pueden ofrecer un alivio financiero puntual para los países afectados. Fíjense bien, hacer una conversión de deuda no me ayuda, pero hacer un intercambio de deuda, a ver, dame tu deuda y yo te doy la mía, tú me debes y yo te debo, a ver quién debe más y vamos, ya no te cobro, pero tú ya no me cobres. Eso sí tiene un alivio, eso sí ayuda, aún a los países con sobreendeudamiento. ¿Sí? Entonces, si vamos obteniendo diferentes fuentes de financiamiento y las sumamos todas, podemos hacer actividades de desarrollo provenientes de la cooperación internacional. Alguna vez, trabajando yo en una empresa de origen suizo, nos estaba yendo muy bien y teníamos capital que se metió al banco aquí en México y pues en inversiones de mediano riesgo. Y resultó que en ese año a muchos otros países le había ido muy bien, al igual que a nosotros, de esa misma compañía de origen suizo. ¿Qué hicieron los suizos? Oigan, yo tengo estos datos que es el mínimo necesario para operar. Ese es el dinero que ustedes necesitan para operar, es su costo de operación. Entonces, díganme si es cierto o no. Y todos los demás, no, pues sí, pues hasta, y algunos muy abusados, pues hasta con menos. Entonces, ¿qué hizo la empresa matriz, el corporativo? Bueno, si ustedes dicen que con esto trabajan, todo lo demás, todo el excedente, viene a la casa matriz, porque nadie sabe manejar mejor el dinero que los suizos. Y causó una gran molestia internacional, pero pues era el jefe el que estaba hablando, ¿verdad? Era el gran corporativo y todo el dinero, en vez de tenerlo en inversiones en mi país, pues se regresa al país de origen. Pero después, en el corto plazo, tuvo un beneficio. Me salía más económico pedirle un financiamiento a mi casa matriz para ampliar mi fábrica, por ejemplo, para hacer un cambio en una maquinaria, que pedirlo al Banco Nacional. ¿Por qué? Por esta cooperación internacional, nada más que aquí era en pequeño, a nivel empresa. Esta cooperación internacional es a nivel macro, es como una vaquita, si estamos entrándole a los pronósticos, o es como la tanda famosa, ¿verdad? Entonces, oye, pues ahora me toca recibir mi tanda y ya lo voy a dedicar a esto. Y los siguientes meses sigo pagando mi tanda que se menciona por ahí. Es hacer una vaquita, hacer un colchoncito entre muchos y paulatinamente lo va usando cada uno conforme a sus necesidades. O no lo usa y vive de los intereses que los demás, por usar su dinero, le generan. Entonces, es así como funciona la cooperación internacional. Si somos más de 200 países en el mundo, honestamente a la fecha no sé cuántos países ya hay en el mundo.
en cada año salen 2 o 3 nuevos, ¿no? Independientes. Bueno, a la fecha no sé cuántos, pero sí somos más de 200 países en el mundo, es más de 250 países en el mundo. Entonces, si nada más 88 están en situación grave, quiere decir que el resto del mundo no está tan grave y puede cooperar a este colchón. Hay países que aportan más que otros debido a su situación financiera. Entonces, las políticas de conversión de deuda se le llama política activa de tratamiento de la deuda. Implican un cambio en el contenido de una operación que es única y exclusivamente financiera en un principio. Pero se intercambia el derecho de un cobro por otro tipo de activos. ¿Cuáles? Inversiones productivas, participaciones en empresas locales. Por ejemplo, vamos a suponer que un país me debe dinero y no me puede pagar. Yo tengo interés, por eso vimos la sesión anterior, comercio internacional, vimos exportación. Yo tengo interés en poner una fábrica ahí en ese país que me debe dinero. Yo a través de mi gobierno puedo negociar con el gobierno del otro país que me den las facilidades para colocar mi empresa ahí y vender ya directamente. Y estoy haciendo una inversión extranjera en otro país, pero también me puede pasar en mi propio país, que mi país le debe a otro y le abre las puertas para que venga, se instale, con ciertas facilidades que de otra manera no tendría, y de esta forma, haciendo enriquecer a las empresas locales o de otros países, estamos aligerando la deuda o local o la del otro país. Es un tipo de intercambio, es un trueque, ¿sí? También la renuncia del cobro a cambio de que el dinero se destine a proyectos o programas educativos y medioambientales. Por eso era importante cuando veíamos el entorno, qué tanto afecta el entorno del medio ambiente en las empresas. Entonces, hoy en día es, ok, mira, ya no me debes, pero ese dinero que me debes, yo tengo que comenzar a ver que estás haciendo programas de educación, que estás invirtiendo en el medio ambiente. Y ya no me pagues. Pero además deja a mis compañías que también trabajen en tu país. En fin, son ese tipo de intercambios. ¿Por qué? Es muy simple, señores. El dinero que se debe en el mundo no existe. No existe físicamente. Debido a las transacciones electrónicas, hoy se debe más dinero del que físicamente podemos ver. ¿Por qué? Porque se cobraron intereses sobre intereses y rebasó la capacidad física de generar dinero físico. Entonces, esa es la manera de empezar a aligerar las cosas, bajar la carga. Hay categorías de conversión de deuda. Tenemos la conversión de deuda privada por inversiones. Entonces, en esas operaciones, el país que debe oferta a entidades privadas, titulares de su deuda externa, da posibilidad de poner en marcha actividades económicas en este país, lo que mencionaba hace algunos momentos. Las primeras iniciativas de conversión de deuda son precisamente las indicadas en el sector privado, porque es más fácil que se mueva, es más rápido en el sector privado que el sector gubernamental. Hay una maquinaria, recuerden, hay gabinetes, hay cámaras de diputados y cámaras de senadores, y sigue un proceso que es mucho más largo, más lento, más tedioso y más problemático que a través de una empresa privada o que las empresas privadas. Y entonces esta aplicación data del plan Baker. En eso consistía el plan Baker, convertir deuda privada en inversiones. Y esto sucedió en el último tercio de los años 80. ¿Sí? Algunos países utilizaron hace más de 10 años, la utilizaron con mayor intensidad. Oye, pues te cambio mi deuda por inversión privada, y ahí muere, ¿no? Entre comillas. Entonces, Chile estableció acuerdos de conversión de deuda por importes cercanos a los 3,000 millones de dólares, que hoy nos reímos de esas cantidades. Ya las cifras, ya son muy superiores a eso. Y estamos hablando de 1988 y el 89. Muchos de ustedes eran unos bebés en ese entonces, ¿sí? O en Argentina, que ya fue por 6,670 millones de dólares en el 94. Unos cuantos años después, fíjense, estábamos hablando del 88, para el 94, que han pasado rápidamente 6 años, es más del doble, ¿sí? En millones de dólares.
La mayor parte de los países de América Latina se iniciaron en el último tercio de los 80, iniciaron programas de conversión de deuda. ¿Por qué? Porque la deuda ya era terrible, ¿sí? Entonces estamos cambiando deuda privada o deuda mejor por inversión privada. La otra parte es la conversión de deuda pública bilateral. Cambiamos entre dos países, de país a país. Es la que tiene lugar entre dos estados. Uno deudor, o sea, yo le debo, y uno acreedor, a quien le debo, ¿sí? En este caso se negocia sobre la base de deuda bilateral, ¿sí? Y estos créditos están otorgados, créditos blandos. Cuando oyen hablar de la palabra crédito blando, entonces si hay blandos, hay duros, sí. ¿A qué se refiere? Que es un crédito con tasas de interés más cómodas, más pequeñas. Por eso se le llama un crédito blando. O sea, sí te voy a cobrar intereses, pero poquitos, suavecitos, pero no te dejo de cobrar interés. Por eso se le llama crédito blando, ¿sí? Y esto los otorga en el marco de algo que se llama AOD, que significa Asistencia Oficial para el Desarrollo, o de fallidos en operaciones de crédito por las exportaciones cubiertas por compañías de seguros estatales. Internacionalmente se conoce como Asistencia Oficial para el Desarrollo o AODES. De esto casi no se habla. ¿Y por qué casi no se habla? Porque entre menos sepan los países que pueden acudir a esto, mejor. ¿Por qué? Porque los países o los gobernantes de algunos países no son responsables. Y entonces dicen, bueno, pues total, si no pago, ahí hay dinero que me puede soportar. Esa es la razón. Estos acuerdos debe de determinarse un monto de deuda sujeta a conversión. Por ejemplo, 100 millones de dólares, una tasa de descuento, por ejemplo, del 50% me lleva a que solamente puedo poner en este acuerdo la mitad, 50 millones, no toda mi deuda. Entonces, pero parte de esa deuda se va a negociar ya con créditos blandos. Se me va a bajar la tasa de interés. ¿Sí? ¿Recuerdan el interés sobre el interés? Bueno, eso va a tratar de revertir la situación, ¿sí? Entonces, una vez que ya se acordaron los términos financieros, montos, tasas de descuento, periodo de desembolso, se determina el destino, para qué se va a usar. Y hay que controlar que se use para lo que se dijo. Hoy estas vigilancias, esta auditoría es más estricta, porque en años anteriores el gobierno o los gobiernos de algunos países no se sabía qué se hacía con el dinero y de pronto, ¡pum!, llegó mucha cantidad de dinero y no supimos qué pasó con él. Y en algún momento empezamos a encontrar gobernantes no ricos, sino multimillonarios y en dólares, ¿verdad? Desde el año de 1990 hubo una aprobación del tratamiento Houston, así se le llamó, en el Club de París, que introduce la posibilidad de llevar adelante operaciones de conversión de deuda pública, que supone una nueva regulación para este tipo de operaciones y de manera limitada cuando se trata de deuda comercial pública garantizada. ¿Garantizada en qué? Pues en el cobro. Bueno, dicha limitación ha reducido paulatinamente hasta la aprobación de los términos de Lyon en Francia en 1996. Fíjense, con todo lo que hemos visto de lo que ha ido pasando en el mundo, tocamos la revolución industrial allá por los 1800, etcétera. Estamos hablando de 1996, hace 13 años. Entonces, esta deuda, esta negociación se situó en el 20% del total de este tipo de deuda a 30 millones de derechos especiales de giro, la mayor de ambas cantidades en cada caso, pero vean que se tomó el 20%. ¿Por qué? Porque es lo máximo que es aceptable endeudarse, ¿ok? Y más recientemente ya lo subieron hasta el 30%. ¿Por qué? Porque los países se siguieron endeudando. No aprovecharon esta oportunidad para disminuir sus deudas. ¿Sí? ¿A qué se debió? Bueno, esta vez ya no fue tanto los malos gobiernos o los malos gobernantes. Es la economía global que nos alcanzó y en lo que empezamos a controlarla, empezamos a manejarla, pues estamos pagando el aprendizaje. Las principales modalidades de conversión de deuda pública, está una conversión de deuda
por inversión privada en recompra. En este caso, ¿verdad? Los implicados en este juego son las entidades del país acreedor a las que se les oferta un monto de deuda y se compra. Incluso se puede hacer a través de la bolsa, ¿sí? De hecho, los CETES es deuda, es inversión de deuda, pero pública, que se está vendiendo. Bueno, las empresas hacen algo similar, ¿sí? Las empresas del país acreedor pagarán al Estado en moneda nacional y recibirán el pago del Estado deudor en la moneda local. Con estos recursos llevarán a cabo inversiones, participarán en empresas locales y crearán joint ventures, es decir, alianzas, en condiciones previamente pactadas con el Estado deudor. Los programas de conversión pública de deuda de inversiones en desarrollo son estrictamente bilaterales. Si no me puedo poner de acuerdo con mi acreedor, las cosas siguen en el estado en el que estaban previamente la negociación. Implican la creación de un fondo de contravalor. Dichos programas operan mediante la firma de un acuerdo entre los dos estados, entre los dos gobiernos, lo que decíamos hace rato. ¿Hasta cuánto te voy a condonar de deuda? ¿Qué porcentaje? Y aquí pongo un ejemplo, pues del 50%, ¿no? La ejecución de dichos proyectos corresponderá en función del acuerdo de las administraciones o entiéndase gobiernos de cada país. Hay otras modalidades de conversión de deuda por inversiones, por ejemplo, programas de conversión de deuda por medio ambiente. ¿Sí? Los países deudores reciben títulos de deuda externa de alguno de los acreedores. ¿Sí? Entonces, ¿para qué lo van a destinar? Para políticas o acciones para protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible. Ya esta palabra de promoción del desarrollo sostenible implica que si te voy a devolver deuda, te voy a condonar deuda o voy a pagar parte de tu deuda, tú te obligas conmigo a hacer determinadas cosas. Y esta promoción del desarrollo sostenible es simplemente la supervisión de que el dinero se use adecuadamente en lo que conviene a las naciones. Voy a hablar más claramente, que no haya corrupción. Hay programas de conversión de deuda por proyectos de desarrollo social o educativos también. Entonces, estos son programas que funcionan al mismo tiempo que los programas de deuda de medio ambiente. Pero en este caso, las políticas a desarrollar son de tipo educativo o social, de atención, pueden ser hospitales, pueden ser escuelas, en fin. También existe en este caso la posibilidad, según el acuerdo que se alcance, de que dichos proyectos o actividades las ejecuten entidades públicas o privadas de ambos países. Permíteme poner escuelas como las de mi país, pero yo las coordino, yo las dirijo. Esto no es por mala fe, que a veces decimos, es que se van a meter. No, señores, es que se ha condonado tanta cantidad de deuda por mal uso de algunos gobiernos, no de este país, de muchos países, ¿verdad? Que ahora dice, oye, te presto, pero yo lo vigilo, yo lo cuido, ¿verdad? Y entonces muchos dicen, es una intromisión, estamos perdiendo la soberanía. Pero ojo, que si alguien se porta mal, pues le dan un zape, ¿no? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se porte bien. Es este mismo efecto. Ahora te tengo yo que vigilar de cerca, no porque yo sea muy malo, es que tú no te has portado bien. Y bueno, vale para todos los países y se trabaja mediante acuerdos, ¿sí? En ambos países. Y muchas veces estos acuerdos los establecen organizaciones no gubernamentales. ¿Por qué? Porque se les tiene más confianza. Sí saben que va a haber alguien que va a estar supervisando que se hagan los programas sociales a lo que se comprometieron. En estos mecanismos es habitual contar con la participación de organizaciones de la sociedad civil. ¿Sí? Es la fase en la que se determina a dónde va a ir el dinero. Si llegará el caso de dar un seguimiento, una evaluación y los resultados del programa. Es decir, este peso que te estoy otorgando, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a alcanzar? ¿Verdad? Y entonces se hace uso de las organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, para garantizar el buen uso
de estas aportaciones, de estas inversiones. Muchos países han tenido o tienen mecanismos de ese estilo, como cuáles: Bélgica, que es un país pequeñito, muy pegadito a Francia. Bélgica, Suiza, Italia, Alemania, Canadá o España. Creación también de fondos multilaterales a partir de canje en deuda, también bilateral. Yo te cambio tu deuda por mi deuda, hacemos cambio de deuda. Yo esta sí la puedo pagar y esta tú la puedes pagar, pues te la cambio. Esta deuda que yo no la puedo pagar y tú sí, pues te la doy y tú dame otra a cambio. ¿Por qué? Porque las deudas, recuerden que también se pueden canjear por especie. Y a lo mejor yo adquiero una deuda que lo que yo estoy haciendo ahorita no le conviene al otro país, pero hay un tercer país que también tiene algo que a mí me sirve y lo podemos canjear entre nosotros. Esto surge a través de algo que se llamó Ecofond, ¿sí?, que se inició en Polonia en los 90, y a partir de ahí los recursos provenientes de la conversión de deuda norteamericana, a los que se sumaron recursos adoptados por canje de deuda de otros países donantes, dijeron: a ver, yo le entro, yo también quiero estar en Polonia y también quiero poner esto y también, etcétera, etcétera. Esta estructura permite ahorrar en una gran estructura administrativa y permite aumentar el impacto potencial de las operaciones al ser mayor el volumen de los recursos que afectan el fondo. ¿Por qué hablamos de Polonia? Recuerden que hoy Europa está unida, o una muy buena parte de Europa está unida. Entonces, a la hora de unirse, sus monedas eran diferentes, y al adoptar el euro como moneda única, sobre todo los países que están en esta unión, pues había países que tenían economías muy desiguales. Entonces, es como cuando tenemos un pariente que le está yendo muy mal y los demás le ayudamos para que se ponga bien y que no le cobramos porque es familia. Bueno, eso fue lo que sucedió con Polonia. Los demás aportaron para sacar a Polonia de su crisis económica y que ya pudiera competir con los demás. Oiga, ¿qué nos conviene? ¿Nos conviene tener 2 hermanos muy fuertes y estar yo débil? ¿O nos conviene tener los 4 hermanos muy fuertes? Creo que nos conviene los 4 estar sanos, saludables. Entonces, cuando uno se enferma, los otros le echan la mano. Fue lo que pasó con este Ecofond. Entraron de buena fe, pero la obligación es, cuando uno de estos, tus hermanos, esté enfermo, tú también aportas, tú también ayudas, ¿sí? Y esta estructura permite ahorrar, les repito, en estructuras administrativas, en grandes complejos. Claro que es por escrito, claro que hay tratados, claro que se ponen de acuerdo, tampoco es así de fácil, y claro que vendría una represalia a un país que no cumple más adelante, pero no se le exige el pago de inmediato, y esa es una gran ventaja. En nuestros países latinoamericanos, nuestra forma de pensar es menos fría, somos más viscerales, más desconfiados, y no hay una unidad, y desgraciadamente pues todavía cada quien ve para su propio beneficio, ¿verdad? Y siendo países con características muy similares entre unos y otros, de funcionar así, pues estaríamos más fuertes, más sólidos, pero no es el caso. Seguimos peleándonos en qué es mejor, el capitalismo o el socialismo, y pues así no se resuelven las cosas. Recuerden, el dinero es dinero, no respeta fe, no respeta colores, no respeta banderas, no respeta fronteras. El dinero es dinero, punto, ¿sí? No piensa. Las oficinas foráneas o de ventas foráneas implica contar con los operadores internos y externos siguientes: un importador, que es la persona física o moral que en su nombre importa las mercancías, se parece a la sesión pasada, ¿verdad? Y un exportador, que es la persona física o moral que en su nombre exporta las mercancías. Eso es lo que hace una oficina foránea de ventas, ya sea dentro de mi empresa o un tercero. También tenemos agentes aduanales. Como pueden ver, ya nos salimos un poquito de las conversiones extranjeras, pero ojo, eso me sirve para que yo desde mi empresa no incurra en deuda, pero si llego a incurrir en una deuda que se me comienza a disparar, sé que puedo hacer negociaciones a nivel gubernamental o a nivel privado que me van a ayudar de mi deuda.
Entonces tengo un agente aduanal que es el profesional habilitado que realiza en mi nombre de mi empresa, ¿verdad? El servicio de aduanas y trámites y diligencias relativas a la importación y exportación, y además de las operaciones aduaneras de carga, descarga, almacenaje, bodegas fiscales, etcétera. Esto lo verán con mayor calma en otras materias. Esto solamente para englobar su conocimiento del entorno de la empresa. Vean todo lo que hay alrededor de la empresa. No está sola la empresa. También hay agentes de carga, por ejemplo el marítimo, que es responsable de las operaciones de carga y descarga de las mercaderías. Es el que sube y baja de los barcos. Tenemos el fletero, que también se le llama chartering broker. Chartering porque pues es el que carga, y podemos tener consolidados y no consolidados. Consolidados es cuando el transporte únicamente lleva mi mercancía. No consolidado es cuando lleva la mercancía de muchos otros exportadores o importadores. Y el fletero no se mueve hasta que no está lleno su camión. ¿Sí? Esas son las ventajas y desventajas. También tenemos el agente de embarque o forwarder, el que me empuja para adelante mi mercancía, ¿no? Todos pueden estar en una sola agencia que hace las últimas tres funciones. ¿Cuáles son? El agente de carga, el chartering broker y el forwarder. ¿Cómo funciona una oficina de ventas foránea? Bueno, el rojo es el que exporta, ustedes lo están viendo ahí en su diapositiva. El azul, el que importa. Vean que hay cruces entre el importador y el exportador, hay constante y permanente comunicación. Entonces el importador le dice al exportador, oye, yo quiero tal mercancía, se ponen de acuerdo mediante un pedido, el exportador lo manda a la aduana del exportador, por eso está en rojo, y esta aduana del exportador lo envía a la aduana del importador, es decir, la aduana del exportador está en el país del exportador, la aduana del importador ya está en el país que está haciendo la compra. Le manda los papeles necesarios al importador, el importador va a su banco, le paga al banco del exportador y el banco del exportador le envía su dinero al exportador del otro país. Así funciona, es un ciclo, ¿sí? Hay contratos de compraventa internacional y son los que celebran entre ambas partes, el que importa y el que exporta, el que compra y el que vende. De hecho, es un contrato de compra-venta, solo que internacional. Los mismos que hacemos aquí son los que se hacen internacionalmente, con una diferencia. En algunos países hay un idioma oficial para este tipo de contratos y es el inglés. Algunos son contratos bilingües, están suscritos en ambos idiomas. Comercialmente en México, el idioma que vale en este tipo de contratos es el inglés. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos que tiene que llevar un contrato? ¿Quiénes son las partes? ¿Quién compra y quién vende? ¿Quién importa y quién exporta? ¿Qué tipo de producto? ¿Cuál va a ser el precio? ¿Cuál va a ser la forma de pago? ¿Cuáles son mis condiciones de entrega? Por ejemplo, ¿entrego parcialmente o entrego totalmente? ¿Entrego en un lugar y ya el importador se encarga de desplazarlo o lo llevo hasta la puerta de su casa del importador? ¿Qué penalizaciones tengo si no cumplo alguno de los requisitos? En caso fortuito o de fuerza mayor, si no nos ponemos de acuerdo y nos tenemos que ir a un juicio, ¿quién va a ejercer el arbitraje? ¿Quién va a ser el intermediario que nos pondrá de acuerdo? ¿Cuál es la jurisdicción o competencia en caso de conflicto? ¿Mi país o el exportador? No pueden ser ambos, ¿sí? ¿Cuáles son las cláusulas que una vez que me penalizaron, hasta dónde me pueden penalizar? ¿Cuáles van a ser los montos de los que estamos hablando? Y los lugares y fechas en los que se celebra, y fecha en la que se celebra el contrato. Las oficinas foráneas en general, para el uso del contrato, ya tienen unos machotes de contratos de compra-venta internacional. Con cada cliente, pues basta que se haga el primero y los demás son pequeñas modificaciones o anexos al mismo tipo de contrato. Básicamente lo que cambia, los formatos pueden ser más o menos lo mismo, lo que va cambiando son algunas partes de las cláusulas, las penalizaciones, los peligros, los riesgos, etcétera,
el arbitraje, pero en lo que más se centra el importador y el exportador es qué quieres, dónde lo quieres y cómo me pagas. Así de sencillo, ¿sí? Los demás pues son términos que tienen que ir en el contrato, pero normalmente el exportador y el importador son entidades o unidades que obran de buena fe. No estamos tratando de importar o de exportar para engañar. La mayoría no lo hace, pero como en todo, pues hay excepciones, ¿sí? También podemos tener no solamente un contrato de compra-venta, ese es el contrato madre o padre o principal o patrón, el contrato grande, pero a raíz de este contrato podemos tener contratos accesorios o secundarios, como pueden ser el contrato de transporte, contratos de seguro, que van amarrados al contrato de compra-venta internacional, el contrato principal. Si no hubiera contrato principal, los contratos accesorios no existirían. Por eso se llaman accesorios. Yo no podría usar corbata si no estoy vestido de traje. Bueno, ya la moda permite muchas cosas, pero creo que sí entendemos a lo que nos referimos, ¿verdad? Si uso traje, pues no debiera de usar tenis, pero yo sé que los chavos ya ahora hacen cualquier cosa. No se me ocurre ningún ejemplo, pero el caso es, si no hago un contrato de compra-venta, pues ¿por qué tengo que contratar un seguro? Es como si yo quisiera comprar el seguro para un carro si no tengo carro, ¿sí? Ya encontré el ejemplo, ¿ven qué rápido? Inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa tiene un nombre. IED, complicadísimo, ¿verdad? Inversión extranjera directa. Así lo vamos a encontrar en los reportes del Banco Nacional de México, IED. ¿Sí? Ya vimos entonces las conversiones monetarias, cómo se endeuda un país y cómo puede resolver ese tipo de endeudamiento. Ya vimos en términos generales qué tiene que tener una oficina comercial que se dedica a la exportación. En la sesión pasada, rápidamente, así muy de pasadita, vimos un organigrama de una empresa pequeña y una empresa mediana que se dedica a la exportación. De hecho, empezamos con una pequeña que no se dedicaba a la exportación y de pronto le salió el negocio y quiso seguir por ese camino. Le salió, se encontró, buscó el negocio. Entonces, ahora vamos a ver qué es la inversión extranjera directa. Esta inversión, la inversión para empezar, es cualquier actividad destinada a la producción, intermediación, prestación o transformación de bienes o servicios. Está sujeta a los parámetros dictados por las leyes mexicanas que tienen que ver con esto. Comprende acciones, cuotas sociales, cualquier otra forma de participación en sociedades constituidas u organizadas de conformidad con la legislación nacional. Entre ellos incluye los derechos de crédito, prestaciones con valor económico, bienes muebles e inmuebles, derechos reales como los de la propiedad. Legalmente, cuando yo compro algo, legalmente se dice que yo adquiero un derecho real. ¿Por qué es un derecho real? Porque cuando ya tengo yo la propiedad, puedo hacer uso y usufructo del bien o del servicio. En términos legales no se le llama bien o servicio. Puedo hacer uso y usufructo de la cosa. Fíjense que la palabra cosa es un término legal. Entonces, cuando yo compro una laptop como esta, legalmente se llama cosa. Y el hacer uso y usufructo es, yo la puedo utilizar y puedo sacar provecho de ella. ¿Por qué? Porque es mía. Entonces, cuando oímos la palabra uso y usufructo, se refiere a eso. La puedo utilizar y puedo sacar provecho de ello. ¿Por qué? Porque es mía la cosa. Cuando la cosa es mía, legalmente hablando, se le llama que tengo, ¿verdad?, un derecho real, ¿sí? Por eso estábamos hablando aquí de los derechos o concesiones reales, bienes inmuebles, derechos reales, como los de propiedad. El derecho de la propiedad es un derecho real. ¿Por qué es un derecho real? Porque en cuanto es mío, yo puedo hacer uso y usufructo de la cosa. Estamos hablando, pues, de derecho comercial, que también tienen que conocer. Y así se llama, la cosa y derecho real. Tenemos inversión extranjera. Y la inversión extranjera es cualquier clase de inversión que implique una transferencia de capital a México. Empezamos por lo más difícil.
las conversiones extranjeras. Ahorita ya vemos que una conversión extranjera me sirve, por ejemplo, para obtener una inversión extranjera. Y la tenemos de dos tipos, privada y pública. La privada, la que realiza una persona de manera individual o colectiva en otro país o a otro país, entiéndase empresa, o persona física con actividad empresarial. En persona física con actividad empresarial o persona moral. La inversión extranjera pública es aquel préstamo de gobierno a gobierno, de institución internacional a gobierno o de instituciones internacionales a instituciones descentralizadas u organismos estatales. Se considera la menos conveniente financieramente hablando. Las ventajas han sido limitadas. Los organismos internacionales hacen sus préstamos con la condición de gastarlos con ellos. ¿Por qué se consideran inconveniente? Si una empresa me presta dinero a mí y yo no le cumplo, la empresa me puede demandar. Pero si yo le presto a un país o a otro gobierno y no me paga, ¿qué hago? ¿Le declaro la guerra? No es fácil, ¿verdad? Entonces es muy fácil por esta situación política que algunos gobiernos no paguen. México tiene grandes deudores en países pequeños, ¿sí?, que le deben mucho dinero a México y que no le han pagado, y en vista de las circunstancias probablemente no paguen. ¿Por qué? Pues ¿qué va a hacer México? ¿Les voy a ir a declarar la guerra porque no me pagas? Pues no se vería bien políticamente hablando. Entonces por eso se dice que no es la más conveniente, aunque algunos dirán que es la mejor, la cooperación entre los países, la hermandad, pero tratándose de dinero no hay hermanos, recuérdenlo. La inversión extranjera privada se subdivide además en directa e indirecta. Ya vimos que la inversión puede ser privada o pública, la inversión extranjera, pero también la inversión extranjera privada puede ser directa o indirecta. ¿Cuándo es directa? Bueno, aquella que adquiere bienes inmuebles, establece una empresa comercial en el lugar, industrias o cualquier otro tipo de hecho por personas físicas o colectivas extranjeras en un país. Esa es una inversión directa, se ve, la vemos. Ya llegó tal compañía y puso aquí una fábrica, por ejemplo. ¿Cuál es la indirecta? En la que los ciudadanos o sociedades de un país, las empresas, pues, adquieren valores de renta fija o variable, como participaciones o derechos en otro país. Esto puede ser a través de acciones, la compra de acciones de mi país en otro país. Esa es una inversión indirecta. No llegaron y pusieron inmuebles o fábricas o compañías, sino están adquiriendo bienes de nuestras empresas desde otro país o están adquiriendo deuda. Bajo esta denominación se agrupan los préstamos que se otorgan a ciudadanos o sociedades de un país o deudores privados a deudores privados de otro país. Y entonces llegamos a lo que nos compete, la inversión extranjera directa. Y la inversión extranjera directa, ¿sí?, busca internacionalizar su capital de dos formas. Número uno, que el activo tenga ciertas características de bien público dentro de la empresa. ¿Ok? O sea, que lo que esté haciéndose tenga un fin social. Y ya, ¿se acuerdan que habíamos visto empresas socialmente responsables y que habíamos visto norma ISO 14000 que cuida el medio ambiente? Como se dan cuenta, todo tiene una razón, no surgió nada más porque sí. Entonces, hay una inversión extranjera directa para este tipo de empresas que están haciendo cosas con fines públicos, con un beneficio social. La idea es que deje un rendimiento positivo sobre los costos directos en el mercado donde fue por primera vez descubierto. Puede en potencia hacer lo mismo en otros sitios sin necesidad de incurrir en los costos hundidos del descubrimiento inicial. En la segunda, el rendimiento imputable a tal activo debe depender de la producción total. Es decir, yo invierto, pero lo estoy invirtiendo a futuro. Eso que se logre después, parte es mío porque yo invertí, ¿verdad? Esto es en el sentido de que el empresario local siempre goza de cierta ventaja frente al extranjero, ventaja obtenida de la acumulación de experiencia de las condiciones del mercado local, ¿sí? De esta forma,
el empresario extranjero tiene que pagar por algo, el conocimiento del mercado que el empresario local obtuvo a ningún costo o uno muy bajo, por lo que la empresa que invierte en el exterior ha de disfrutar de una ventaja informativa sobre su activo para sobreponerse de la desventaja de su calidad de extranjero. Aquí en México hay muchas voces que no quieren la inversión extranjera porque nos subordina, ¿verdad? O bien quieren que pongan el dinero y que no lo supervisen y no lo vigilen. Piénsenlo, ¿ustedes lo harían? ¿Ustedes le prestarían dinero a alguien y se olvidarían de él por mucho dinero que tuvieran? Yo creo que no. Entonces, se trata de una relación ganar, y eso es lo que hay que buscar, que ganemos todos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora sí estamos hablando específicamente de él, ¿sí?, debido a su proximidad con los Estados Unidos y una continua política de estabilidad, mejor dicho, política y económica, hacen para México, o que México sea un destino atractivo para la inversión extranjera directa. En años recientes, México ha promulgado reformas en materia de impuestos, pensiones y energías. ¿Se acuerdan que cuando vimos que el riesgo país, es la posibilidad de que mi inversión se pierda o no? Y entre menor sea el número del riesgo país, pues es mejor para cualquier país, ¿no? El riesgo país en México ha estado disminuyendo. Quiere decir que como atractivo de inversión es bueno. Desgraciadamente, pues todavía tenemos que bajar ese riesgo país para que sigan llegando inversiones, sigan generando empleos. Reformas adicionales para mejorar la competencia, educación, las condiciones laborales, se necesitan en México para incrementar la competitividad. Ya vimos en qué lugar quedamos en este año, ¿no? Que se presenta este año, pero realmente viene del año pasado. Espantémonos en el 2010 a ver cómo quedamos este año. Y fomentar una mayor inversión extranjera directa. Se espera que la inversión extranjera directa disminuya durante el 2009 como resultado de la crisis económica mundial, no porque México no sea un polo de atracción de inversiones para el resto del mundo. Para que se dé una idea, la inversión extranjera directa de los Estados Unidos a México, los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, suma más de 120,000 millones de dólares. ¿Sí? Si lo queremos convertir a pesos, no me alcanzan los ceros. Y se concentra principalmente en el sector bancario y de manufactura, a pesar de la crisis de los Estados Unidos. Las compañías estadounidenses tienen una presencia importante en México. Por ejemplo, Walmart es el empleador más importante del sector privado del país. Tiene más de 170,000 empleados en nómina, mexicanos, ¿eh? Por eso cuando hablamos de boicotear Walmart, son 170,000 empleados mexicanos que son cabezas de familias de mexicanos. Mucho cuidado con eso. Y a veces es donde nos equivocamos y tomamos banderas, pues sin tomar bien cuenta. Quisiéramos con 170,000 empleados mexicanos si nos encargamos de no comprarle a Walmart. ¿Sí? No quiero decir que salgan corriendo ahorita, sino, ¡ay, qué malo he sido! No, tampoco, pero hay una razón de ser. El flujo total de inversión extranjera en México durante el 2008 fue de 18,600 millones de dólares. ¿Sí? Toda la inversión extranjera que llegó a nuestro país fue 18,600 millones de dólares. 8,900 millones, es decir, pues la mitad prácticamente, casi la mitad, un poquito más de la mitad, vienen de los Estados Unidos. Así de simple. Y los Estados Unidos actualmente generan el 41% de la inversión extranjera directa en México, beneficiando a más de 21,139 empresas. ¿De cuánto les gusta esta empresa? ¿De 2,000 empleados? ¿De 3,000? ¿De 5,000? ¿De 10,000? Bueno, ahí está el número. ¿Sí? ¿Es mala la inversión extranjera? ¿Es buena la inversión extranjera? Ustedes ya tienen un criterio, con base en lo que estamos viendo, vayamos analizando qué posición tomar al respecto. Los Estados Unidos proveen el 68%
del total de las inversiones en plantas de manufactura y ensamblaje. Fíjense que es muy parecido al porcentaje de lo que nosotros le exportamos a los Estados Unidos. Ellos nos están regresando esa exportación con inversión. Entonces vale la pena exportarles más, ¿verdad? Porque se parece mucho al porcentaje de exportación de México a los Estados Unidos. ¿Sí? El 51% del total de las inversiones en el sector financiero y bancario, de eso que estamos hablando. En el 2008, la inversión extranjera fue el tercer proveedor más grande de divisas extranjeras para la economía mexicana. El segundo fue las exportaciones y el número uno pues fueron las remesas que mandan nuestros inmigrantes a México. ¿Sí? En el 2008 aproximadamente el 40%, 3.500 millones de dólares, ya son muchos millones de dólares de los que estamos hablando, de las inversiones de Estados Unidos en México, fueron captadas por 6 estados fronterizos mexicanos. Estos estados, en donde se encuentra la mayor de las compañías maquiladoras, reciben el 58, el 60% pues, de la inversión extranjera. La inversión extranjera de Estados Unidos en México en el 2008, por sector, estábamos hablando de un total de 8.900 millones de dólares. ¿Cuál es el sector mayormente beneficiado? Pues el que tiene el mayor porcentaje, la manufactura, 4.300 millones. ¿Cuál le sigue? A ver si alcanzamos a verlo rápidamente. Los servicios financieros y administrativos, 2.100 millones con el 24%. De ahí, el comercio, 1.500 millones, el 17%. ¿Cuál le sigue? Pues los servicios, incluyendo hotelería y restaurantes, 531 millones de dólares, con el 5.9, casi el 6%. Posteriormente, los transportes y las comunicaciones, el 2%, nada más 210 millones de pesos. El petróleo y la minería, 87 millones de dólares, el 1%, y la construcción con 71 millones de dólares, menos del 1%, el 0.8%. Bueno, la inversión extranjera directa es importante. Lo malo o lo bueno es, ¿qué hacemos con esa inversión? Si nada más la recibimos y no la desarrollamos, no generamos nuevos bienes de capital. Por mi parte, caballeros, damas, terminamos y antes de despedirme, quiero darles las gracias por su atención y su interés en esta asignatura. No desistan, sigan adelante, sigan con sus demás materias y verdaderamente les deseo mucho éxito en todo lo que ustedes emprendan. Hasta muy pronto, ojalá que nos encontremos por ahí.